Y si resulta que se otorga la suspensión que congele la implementación de la reforma judicial, en lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decide si se resuelve la controversia, es decir, si es constitucional o no es constitucional. Este canal favorito de ustedes, el Reportero.tv, se dio la tarea toda la mendiga mañana y parte de la tarde en no solamente investigar documentalmente qué pasaría si sucediera este supuesto, sino también checar con jurisperitos, abogados pues, qué es lo que pasaría si entonces se diera la controversia constitucional en pleno, es decir, que el poder ejecutivo y legislativo de plano ignoren al judicial. Por donde quiera que se le vea, la pura mención de una controversia constitucional tan grave hace que tiemble todo el mundo. Y además es necesario revisar todos los puntos y las IES y lo que conecta uno con otro. Yo no soy abogado, lo he insistido un montón de veces. Yo solamente soy reportero y entonces obviamente estoy obligado a ver sobre todo el tema político, las consecuencias de que esto supuestamente sucediese. Que por donde quiera que se le vea, por supuesto que puede suceder. Y es que si revisamos de manera puntillosa y clara los preceptos de la propia reforma, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siguiente año se quedan sin chamba, se quedan sin trabajo, así de sencillo, así de claro y así de contundente, porque entonces tendrían que cederle su lugar, obviamente, a los siguientes ministros que ya vendrían electos directamente por el voto del pueblo bueno y sabio. Y en ese sentido, obviamente, políticamente hablando, los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada tienen que perder porque de todos modos tienen garantizado que ya el siguiente año quedan desempleados. Así que bajo ese principio y ese precepto, cabría entonces la posibilidad de que tengan las agallas y los arrestos suficientes para entonces declarar la suspensión de la implementación de la reforma judicial. ¿Qué pueden perder si de todos modos ya está perdido todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Híjole, bueno, ahí le va. De hecho, aquí tengo mis apuntes que estoy recabando toda esta mañana de los posibles escenarios que me platicaron algunos abogados, que son sobre todo abogados constitucionalistas, que incluso me pidieron que no los identificara porque pues ya ven cómo está el asunto ahorita, no manchen, está bien grueso. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de futurología. Vamos a pensar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera declarar que la reforma judicial no debe de implementarse hasta que no sea analizada por la propia Corte. Si esto sucediese, entonces el Instituto Nacional Electoral pues no podría proceder a organizar las elecciones judiciales para el año entrante. Si esto sucediera, de acuerdo a como hemos visto absolutamente todo y a las posiciones en las que se han aferrado los tres poderes, por supuesto, pues podríamos pensar que el Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y el Poder Legislativo, las dos cámaras, pudieran rechazar esta resolución y entonces meterle presión al Instituto Nacional Electoral para que, a pesar del rechazo de la Suprema Corte de Justicia, comenzara con el proceso electoral. Y entonces allí sí en pleno, allí sí abiertamente estaríamos metidos en una crisis constitucional, porque obviamente cabe la pregunta, ¿el Instituto Nacional Electoral a cuál poder le va a hacer caso? ¿Al Ejecutivo? ¿Al Legislativo? ¿O al Judicial? Para poder hacer legales o no las elecciones de entrada. Hay que decirlo con toda la claridad y también los abogados que consulté me dejaron muy claro este punto. En este momento el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen más poder real que el Poder Judicial porque cuentan con algo que le podríamos denominar como legitimidad social y además controlan a las instituciones coercitivas del Estado.
Recordemos que se supone que el Poder Ejecutivo también tiene el dominio del poder de fuego. Bueno, habría que decir que también el narco últimamente ha crecido bastante en ese aspecto, pero no es el tema de esta videocolumna. No podemos decir que no se vería tentado el Poder Ejecutivo ejercer violencia en contra de la Suprema Corte de Justicia, porque sí se puede. Pero ahí es donde empiezan los costos. Y los altísimos costos a pagar serían en contra de Claudia Sheinbaum, porque imagínense nada más el alto costo de imagen pública que implicaría que el gobierno entrante, recién estrenadito, imagínense nada más que empezara con ese tipo de ataques, ahora sí de a de veras, en contra de la Suprema Corte de Justicia. Pero además también esto ya viene de tiempo atrás, porque obviamente todo el tiempo ha estado fastidiando y fregando, desde con López Obrador, a su propio Poder Judicial. Y obviamente violentando lo que ese Poder Judicial ha estado manifestando, sobre todo en materia de suspensiones, a las cuales el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le han hecho caso omiso. Imagínense nada más, el mundo del revés. ¿Cómo carajos le van a pedir en el Poder Ejecutivo a la gente que le haga caso a las leyes cuando el propio Poder Ejecutivo no le hace caso a las leyes ni tampoco a las autoridades judiciales? Pero bueno. Continuando con este ejercicio de futurología que hice con abogados, vamos a ver. Vamos a suponer entonces que a partir de ahí entonces la Suprema Corte de Justicia efectivamente le entrara al tema del análisis de la reforma constitucional en materia judicial y bolas, don Cuco, vamos a suponer que la declarara ilegal. Puede suceder porque hay deficiencias en la forma en la que fue aprobada y también por cuestiones de fondo, que por cierto, el día de hoy, el propio Ricardo Monreal reconoció que trae vicios de fondo y trae problemas de redacción. Ojo con ese dato, el propio Ricardo Monreal ha reconocido que hay errores, de los cuales entonces se podría agarrar la Suprema Corte de Justicia para decir, ¿saben qué, mis reyes? Es ilegal lo que hicieron, vótese de nuevo. ¡Ay, Dios mío! En ese supuesto, entonces, los ministros que están en este momento en la Suprema Corte de Justicia tendrían que ordenar la permanencia del statu quo, es decir, de cómo están las leyes antes de la reforma judicial, y entonces los jueces, los magistrados y, por supuesto, los ministros se quedarán en sus puestos. ¡Ay, güey! ¿Qué sucedería en ese caso? De acuerdo a uno de los abogados constitucionalistas que consulté, pues entonces el Ejecutivo técnicamente estaría facultado a enviar a la policía a removerlos de sus cargos. Así como lo oye. Así como lo oyes, la policía tendría que ir a arrestarlos a los magistrados y a los ministros, sobre todo a los ministros. Ante un extremo de que el Poder Ejecutivo decidiera mandar a la policía para remover de sus cargos a los ministros, estos, ¿qué tendrían que hacer? Casi que le tuve que torcer la mano al abogado al que le hice esta consulta, porque me dijo que los ministros en un arranque de afán constitucional o en todo caso o de celo constitucionalista, incluso podrían llegar al extremo de encadenarse a sus escritorios para evitar ser removidos por la policía. ¡Ay, güey! Por supuesto que nada más de pensar esto, ya sé que el cuero se enchine de manera profunda, porque una resistencia de los miembros del Poder Judicial de la Federación, además de ser un enfrentamiento muy radical, por supuesto que los altísimos costos políticos, sobre todo en el ámbito internacional, serían todos, absolutamente todos, en contra de la administración de Claudia Sheinbaum, que todo el tiempo ha dicho que ella cree en la democracia, pero en la realidad o en los hechos, para nada que la está ejerciendo y mucho menos impulsándola. Insisto, por supuesto que este es un escenario extremo, pero, como se lo dije al principio, ¿qué tienen que perder los ministros? Si ya de todos modos este próximo año se quedan sin empleo, si se queda como tal está la reforma al Poder Judicial, tienen todos
todos los incentivos para hacerlo, para sacrificarse en una auténtica hoguera, para sacrificarse, inmolarse ante los ojos no solamente de los mexicanos, sino también del escrutinio internacional. ¿Cómo quedaría la administración de Claudia Sheinbaum ejerciendo a tal extremo la idea lunática de un imbécil que ya no está en el poder? Bueno, mira, este asunto de pensar que los propios ministros de la Corte pudieran llegar a este punto, pues obviamente habla de alguien que está pues prácticamente desesperado y que dice, bueno, pues ya todos me van a matar, pues de una vez me voy a envolver en la bandera y me lanzo de la torre más alta, que es algo que nos encanta a los mexicanos, el drama. Por supuesto que la entrega, el arrojo, pero además es una novela muy jugosa. Y esa novela extrema no la gana Morena, no la gana Claudia Sheinbaum, no la gana, por supuesto, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. La ganarían los defenestrados, los que han sido todo este tiempo atacados una y otra y otra y otra y otra vez y han sido tildados una y otra vez de corruptos, de marranos, de puercos, de cerdos, de cochinos y que además están señalados por el pueblo de una manera indigna y traicionera. ¿Qué pueden perder? Por supuesto que el abogado constitucionalista con el que hice este ejercicio de futurología dice que esto sería un extremo que incluso él considera impensable, algo que no se va a alcanzar a ver. Pero pues entonces si nos acudimos a la historia mexicana de hace mucho tiempo, pues entonces cabe la posibilidad de que sí se pudiera ver. Total, ¿qué se podría perder? Para el caso de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no, al contrario, pasarían a la historia para un grupo como héroes. Pero los villanos, sobre todo, sobre todo a nivel internacional, los villanos, los verdaderos villanos de esta historia serían los propios morenistas, con doña Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza de los verdugos de la democracia mexicana. Vamos a pensar todavía en un supuesto extremo. Vamos a pensar entonces que ante la ilegalidad, homicidios. Bueno. Hola, amor. Hola, amor. Oye, ¿quieres que pasemos por ti? Ah, pues si pueden, sí, amor, si no, pues no.